inconvenientes. Como les estaba diciendo, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, vamos a revisar lo que vimos la clase anterior, influencia del cristianismo en la vida cotidiana, y vamos a continuar con la influencia del Islam en la vida cotidiana, para ir cerrando estas perspectivas. ¿Y qué va a hacer usted del trabajo? Simplemente explicar qué significa para Michel de Certeau el hombre en oración como árbol de gestos. ¿Alguien alguna inquietud, alguna duda? Entonces, recordemos. Tema: influencia del cristianismo en la vida cotidiana. Partimos de esta consideración. La expansión del cristianismo, el eje de la primera expansión del cristianismo, fue la transmisión del evangelio. No se olvide tomar en cuenta este elemento que tal vez por ahí puede habérsenos pasado por alto. Recuerdo un poco la expansión que estuvimos viendo en clases anteriores, porque esa expansión da pie a entender propiamente cómo se genera la influencia del cristianismo hasta nuestros días. Entonces, la expansión del cristianismo como eje principal siempre ha sido la transmisión del evangelio. Y esta transmisión del evangelio es sumamente importante que ustedes la tomen en cuenta para entender que uno de los elementos fundamentales del cristianismo siempre ha sido la evangelización, y llevar, evidentemente, la evangelización como el llevar la palabra a todos los sitios. En esta consideración se han ido inculcando una serie de elementos relacionados con la religiosidad que se mantienen hasta la actualidad, como todo este sentido de la oración que es muy propio de las religiones. Algo que se ha mantenido, entonces no se olvide, propiamente desde el cristianismo primitivo, ha sido la religiosidad. Este elemento es importante a tomar en consideración. La religiosidad ha sido uno de los elementos que debemos nosotros considerar como el elemento primordial en el cual se ha venido generando la religión. Bien, en esta consideración vamos nosotros recordando las perspectivas que hemos visto. Algo que se ha transformado dentro de la religión cristiana ha sido la observación de las representaciones de Cristo. Veíamos nosotros que dependiendo de la época ha venido evolucionando esta representación. Principalmente, al principio era solo un símbolo Cristo, no era la imagen de un humano. Posteriormente se le representó a un Cristo sin barba y hasta el Cristo que conocemos hoy en día. Entonces, esta representación ha sufrido cambio. Lo que usted puede aquí visibilizar es el cambio que la religión ha venido dándose de una época a otra. También en las representaciones primitivas, antiguas representaciones, el Cordero de Dios también como una representación de Cristo sin ser un humano. Esto ha sufrido cambio, transformación, y lo que ha permanecido, se ha mantenido, ha sido la religiosidad. La religiosidad en sí misma no ha cambiado. Tal vez la práctica religiosa en algo ha venido modificándose desde la época, y esto se debe también a la división que el cristianismo ha tenido en sus tres ramas más importantes. ¿Cuáles son estas tres ramas importantes? El catolicismo, evangelismo y protestantismo. Los evangélicos, los católicos y los protestantes. Gracias a la reforma protestante de Calvino y Lutero, el catolicismo en general ha venido modificándose, y es como nosotros vamos tomando en consideración estas perspectivas. Nos planteábamos que la expresión de la religiosidad, según este pensador Michel de Certeau, la idea de él es que el hombre en oración es como si fuera un árbol de gestos. El humano crea un contexto. ¿Qué quiere decir
el hombre en oración como árbol de gestos. No se olvide tener en cuenta, tomar nota, que esto es lo que usted debe subir a la plataforma. Se refiere a que cuando un individuo se dispone a orar, este crea un contexto que lo envuelve en la oración y así se acerca a Dios. Esta envoltura, lo que le envuelve, es propiamente o está propiamente compuesta de diferentes objetos, como veíamos los altares. Estos diferentes objetos necesarios para complementar la oración, por ejemplo, un católico necesitará un rosario, un cuadro de la devoción, un reclinatorio. Esos objetos son los que le envuelven propiamente en la oración. Y por otro lado, las ramas que se desprenden del cristianismo durante la Reforma cuestionan ciertas supuestas idolatrías del cristianismo, del catolicismo especialmente, y necesitan tal vez estar en compañía de otros, los protestantes, y no utilizar estos símbolos. Depende de cada una de las ramas qué objeto o qué elemento le demos prioridad para entender propiamente esta consideración del catolicismo. ¿Alguna inquietud sobre el hombre en oración como árbol de gestos? ¿No? ¿Está claro? Bien, entonces vamos tomando en consideración estos elementos. Recordemos que al final estuvimos observando una imagen y preguntándonos por qué mueve a tanta gente realmente el cristianismo, los símbolos, esta religión, sobre todo católica, está muy sobrecargada de símbolos. Entonces, esos símbolos serán importantes para entender al hombre en oración como árbol de gestos. Para los protestantes que no toman en consideración mucho el sentido de las imágenes, tal vez utilicen otros elementos que son importantes. Vamos a visibilizar la influencia, ya tomando en cuenta la influencia del cristianismo, la influencia del islamismo en la vida cotidiana. Como es una religión no tan cercana a nosotros, debemos ir revisando algunos elementos más en cuanto a esta perspectiva para entender propiamente el Islam en la influencia de la vida cotidiana. Al igual que en el cristianismo, el Islam desde su surgimiento planteó una serie de costumbres y normas que afectaron la vida cotidiana de sus miembros. Hasta la actualidad, algunas de ellas se han venido conservando. En algunos países, el Islam adopta contextos diferentes que en Medio Oriente. Entonces, hay cosas que se mantienen igual que en el cristianismo y hay cosas que se van modificando. En cuanto a la práctica de la religiosidad, uno de los pilares, por ejemplo, pongamos en general, en cuanto a la religiosidad, los pilares, los 5 pilares, no se han modificado y siguen o permanecen dentro de esta consideración propiamente de lo que es el sentido propio del Islam. Entonces vemos estos elementos importantes dentro de la religiosidad. Si nosotros, en cambio, interpretamos algunos de los elementos que pueden modificarse, el Islam se adapta al contexto. No será lo mismo un musulmán
en América Latina, por ejemplo, en América, que en Medio Oriente. Hay más restricciones en Medio Oriente, el contexto del Islam es mucho más fuerte, por lo tanto, se puede ir observando la consideración principal de este sentido que se le da en el Islam, dependiendo del contexto. Entonces, vemos algunos elementos importantes. Y propiamente en cuanto a la religiosidad, uno de los pilares establece la obligación de los musulmanes de visitar al menos una vez en su vida la Meca. Esta obligación se aplica a personas que disponen de recursos para su movilización. Recordemos un poco cómo se llamaba este pilar. ¿Cómo se llamaba? Ya. Entonces, este pilar considera que al menos una vez en la vida usted debe viajar, si está en esta religión, a la Meca. Pero esta obligación está ligada solo a las personas que tienen los medios para hacerlo. El sentido de la visita, algo que nosotros no vimos, el sentido de la visita es repetir el viaje que hizo Mahoma. En los primeros años. Ese es el reencuentro realmente con la religión y lo consideran sumamente relevante, por lo cual vemos específicamente esta consideración como un elemento fundamental a tomar en cuenta si nosotros revisamos la perspectiva propiamente de esta religión. Entonces vamos considerando esta perspectiva. Bien, entonces vemos propiamente uno de los elementos religiosos que se mantiene, pero la obligación está guiada hacia las personas que tienen recursos. En el 12º mes del calendario musulmán, en este 12º mes calendario, los individuos que se dirigen a la Meca deben purificarse. Deben purificarse, deben orar 5 veces al día, y dar 7 vueltas a la Kaaba. ¿Alguien recuerda qué era esto de la Kaaba? Lo vimos en un video. ¿Alguien tal vez recuerde? Era como que sus iglesias, sus templos. No, el templo se llama mezquita. Por si acaso, templo, mezquita. Ya les voy a poner un ejemplo de mezquita y de la Kaaba. La Kaaba está propiamente en la Meca. Las mezquitas están alrededor del mundo. Vamos a ver una en el Ecuador. Deben haber visto, tal vez yendo al norte, esta mezquita.
esta imagen. Deben haber visto este templo en nuestra ciudad de Quito. Esa es una mezquita. ¿Sí? Ese es el templo propiamente. Para que tengan en cuenta, vamos a poner otra imagen. Estos templos que se llaman mezquitas, estos templos religiosos de los musulmanes. Y vamos a poner la Kaaba para que usted tenga en cuenta a lo que me refiero. Ahí están los templos, ¿sí? Medio Oriente y uno en nuestro territorio. Vamos a ponerle aquí a la Kaaba para que recuerde. Para que tengan imágenes la idea de lo que nos estamos refiriendo. Esa es la Kaaba. Y estas son las mezquitas. Estos son los templos de los musulmanes. Y esta es la Kaaba. Dice que tiene que darse 7 vueltas a la Kaaba. Como ven ustedes, esa cantidad de personas que viajan en este mes hacia la Meca y a este lugar sagrado. ¿Qué era? ¿Alguien recuerda? Los cristianos también tienen lugares sagrados, propiamente, igual que los judíos, igual los musulmanes. ¿Qué era la Kaaba? ¿No nos acordamos? Vamos. Vamos entonces a ir revisando un poco qué es la Kaaba y qué contiene, porque esta es una estructura que está encerrando algo. Vamos a ver rápidamente un pequeño video para entender esta. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué ha sido la Kaaba? ¿Qué contiene? ¿Qué ha sido y qué contiene la Kaaba? Es una prisma que pues está al interior o exterior de una mezquita. Hay una sola ahí en el pero ¿qué contiene? ¿Qué está adentro? Están los nombres de los ángeles principales, los nombres de los gobernantes que ayudaron a reconstruir el Kaaba. Ya, bueno, ¿y qué hay ahí? ¿Por qué es tan importante, Mateo? Que contiene una piedra muy importante para ellos porque dicen que viene del paraíso y los científicos dicen que eso es un meteorito. Ya, es un meteorito que cayó en los tiempos justamente que se estaba consolidando la religión y hay una confrontación importante en la primera conformación del Islam. Ya se adoraba a esta piedra, a este meteorito, previamente a la llegada de Mahoma. Ya existía este meteorito y ya se lo adoraba. Con la llegada de Mahoma se fue institucionalizando la religión y se pudo darle sentido. Entonces, esta piedra está ahí, piedra negra. La Kaaba es considerada la casa de Alá. Se trata de este cubo cubierto de tela negra con símbolos del Corán en dorado, que alberga propiamente esta piedra del mismo color negro. Es este punto donde se dirigen los creyentes y que deben hacer la peregrinación para dar 7 vueltas alrededor. Vemos que hay varios símbolos dentro, como ya nos dijeron los compañeros, pero sobre todo lo que alberga este gran monumento es una piedra pequeña, la piedra que está en una de las partes de toda la construcción.
Esa es la parte más importante de la Kabá. Entonces, con eso nosotros vamos comprendiendo que la religión del Islam tiene su simbología, tiene sus sentidos. Esta piedra era propiamente una idolatría. La piedra es también una representación que supuestamente del propio cielo, Alá, es quien ha mandado para su veneración, pero es un simbolismo lo que le dan a esta parte. Gran parte de esta expresión de la religiosidad se basa en la vida de Mahoma y continúa atrayendo una gran cantidad de personas, como ustedes pueden ver en la misma imagen. Esto demuestra que ciertas prácticas del Islam se encuentran interiorizadas en la población, ya es parte de la población. Entonces vemos la gran parte de la religiosidad se basa en la vida de Mahoma. ¿Por qué? Porque Mahoma fue expulsado de la Meca. Mahoma en la Égira comienza realmente el calendario musulmán y Mahoma regresa para retomar la Meca, construyen toda esta estructura para mantener un elemento primordial. Entonces, los musulmanes se basan en la vida de Mahoma y tratan de generar todos sus pilares en base a la consideración de este profeta. Esto demuestra que ciertas prácticas están interiorizadas en la población. Adicionalmente, el Islam prohíbe beber alcohol o comer carne de cerdo, al igual que una de las religiones que lo influenció en su surgimiento, el judaísmo. Quienes profesan el Islam se encuentran asentados en distintas regiones del mundo, al igual que los cristianos, al igual que la práctica de diferentes religiones que se difundieron, así de las expresiones de su religiosidad. Entonces, vemos que hay varias consideraciones comunes en las religiones, vemos una idea común. Al igual que el judaísmo. Vemos que también, por ejemplo, en ciertos elementos protestantes, el beber alcohol es uno de las perspectivas que también se eliminan en la religiosidad. Sabemos que el cristianismo es un devenir judeo-cristiano, una interpretación también que partió de las consideraciones hebreas, de interpretaciones judías. Entonces, todas estas religiones tienen consideraciones en común, un solo Dios, prácticas religiosas, ideas de la religiosidad, del plasmar la religiosidad en diferentes elementos. Entonces debemos ser mucho más abiertos a nuestra mentalidad de lo que sucede dentro de la religiosidad, que no es tan distinto una religión a otra. Veamos un elemento. Por ejemplo, si consideramos un ángel de la religión musulmana, del Islam, y los ángeles cristianos, tenemos algunas similitudes en las consideraciones de las construcciones de las religiones. Las religiones en su construcción son religiones generadas desde estos sitios, Oriente, Medio Oriente, sobre todo de Medio Oriente, donde nacen
estas religiones, por lo tanto tienen bastante influencia. El cristianismo viene desde estos lugares y se asienta también en la mentalidad de lo romano. Entonces, ha venido difundiendo, pero tienen muchas similitudes las religiones. No son tan diferentes como nosotros creemos. Bien, jóvenes, con eso vamos cerrando esta clase.